Hola, muy buenas noches, muy buenas tardes y muy buenos días si nos vas a ver en este momento o en diferido. Los que nos han venido siguiendo todos estos meses saben que nos encantan todos los temas del transgeneracional. Nos encanta entender cómo nosotros estamos conectados a historias de personas que vinieron primero a la vida y que abrieron como una brecha, una parte del camino para que nosotros la siguiéramos transitando. Y es importante entender o decir acá que todos formamos parte de un sistema familiar y de las reglas y de los mandatos inconscientes que vienen en esta información de este clan familiar. Estos mandatos y estas reglas van a regir nuestras elecciones y por ende van a regir nuestras vidas. En el mismo instante en el que nosotros somos concebidos es cuando recibimos ese legado y por supuesto no lo podemos rechazar. Y esta herencia inconsciente pues nos conecta con todo lo que pasó atrás en el clan y con todos los mandatos, puntos de vista y experiencias que tuvieron nuestros antepasados. Y resulta que con algunos de nuestros antepasados nosotros tenemos un lazo muy especial, lazo que la psicología y la psicogenealogía ha determinado lealtad. Estamos en lealtad con ciertos ancestros y eso lo podemos saber a través de las similitudes con nuestro nombre y el de ellos, la apariencia física, las fechas de nacimiento, concepción o de muerte de nuestros ancestros. Y en este legado transgeneracional también están incluidos todos esos acontecimientos traumáticos que ellos vivieron, acontecimientos que generaron un shock en la vida, acontecimientos que detuvieron por completo el ritmo que llevaban en la vida, situaciones que se han definido como muy intensas, muy prematuras, muy difíciles de asimilar, tal vez vividos en soledad, vividos en exilio, vividos con mucha carga de vergüenza, de dolor, de humillación. Y entonces el alma familiar, que tiene una excelente memoria, guarda todos estas carpetas de información y las sigue transfiriendo a las siguientes generaciones, haciendo o creando la oportunidad de que los nuevos individuos se hagan cargo de estos dolores que se generaron generaciones atrás. Entonces vamos a hablar de todas estas carpetas de información que todos y todas tenemos porque todos hacemos parte de un gran clan familiar. Y por supuesto, para hablar del tema, pues vamos a invitar a Andreita Suárez, quien nos va a ayudar que a mí me encanta y por supuesto, como siempre, este chat es de ustedes. Me encantaría leerlas y obviamente ustedes saben que yo las leo a todas, aquí con Andreita. Hola Andreita Bella, ¿cómo estás? Hola Lili preciosa, buenas noches a ti y buenas noches a todas. Qué rico verte y sentirlas. Qué delicia. Apenas pues estamos ya directos a un nuevo evento astrológico. Cada vez que nos reunimos hay alguna cosa pasando en el cielo. Siempre pasa algo en el cielo, siempre. Siempre está pasando algo en el cielo. Ay, Bueno, Dios. Andreita Bella, ¿cómo te pareció el tema? Este tema ya lo hemos trabajado en nuestros Sí, talleres, ha sido casi que el ABC de es empezar a el, sanar. es el tip número uno, creo yo, de comenzar a sanar. A mí me encanta porque cada vez que uno lo toca, o sea, cada vez que repasamos este tema, es porque algo vuelve y nos conecta desde nuestra historia familiar, ¿no? Desde nuestra propia historia. Y seguro que hoy vamos a sentir cosas nuevas, porque eso pasa con los temas, ¿no? Apenas así lo repitamos, volvemos a tener algún aprendizaje o algún encuentro con alguna información. Entonces a mí me encanta este tema. Además porque es muy desde el inconsciente, es todo este mundo en el que estamos Lili y yo por esta época muy tocadas, Lili desde su casa 12, yo desde mi casa Uf, 8, muy no se diga inconsciente. más. Entonces, hace honor a nuestro estado emocional en este Dios. momento. Pero bueno, empecemos con este tema que es delicioso Así y es. obviamente espero que ustedes tengan ahí sus apuntes de sus fechas de cumpleaños con las de sus ancestros, porque esto es muy sabroso cuando estamos con los datos al frente, cuando estamos nosotros mirando esas lealtades con nuestros ancestros.
Entonces, empecemos a hacer una pequeña definición de este tema del síndrome aniversario. Ujú. Y resulta que nos toca hablar un poco de que hay un alma familiar, es como un gran espíritu familiar, y ese espíritu familiar vive la vida a través de sus integrantes. Cada vez que un integrante tiene una experiencia de vida, alimenta la base de datos de esa alma familiar. Es como la nube. Ujú. Sí, Vamos a hoy guardar en esta día. información en la nube, sí, Sí. en la nube de los Pérez. Ajá. Entonces, cada vez que un integrante de la familia vive algo, va a esa base de datos de la historia familiar. Sin embargo, es interesante ver cómo la memoria familiar deja como marcas en el libro de las memorias de los integrantes de la familia, en esos capítulos en donde la situación de vida fue intensa, o sea, superó el umbral de lo normal. Resaltador ahí. Sí, resaltado. No se les olvide lo que pasó aquí en la página 75. Exacto. Entonces, resulta que esas marcas en el libro de la vida hacen que se transmiten a los descendientes. Nosotros nacemos con esas marcas en el libro de lo recorrido ya por nuestros ancestros y terminamos haciéndolo igualito que ellos. Terminamos enfrentándonos a situaciones aparentemente que nacen de la nada, en donde uno dice, pero por Dios, ¿Qué ¿cómo es pasó? posible que me haya pasado esto? Esta enfermedad no tiene sentido. ¿Cómo es posible que la abuela le sacaron el útero a los 32 años, a mi mamá le sacaron el útero a los 32 años y ahora mi médico me está diciendo, no hay nada que hacer, tenemos que sacarte el útero? A los ¿Sí? treinta y Cosas dos así años. a los Ujú. 32 años. O cosas como que la abuela compró su casa a sus 35 años, mi mamá logró su casa a los 35 y ahora yo también compro. O sea, tanto lo bueno como lo malo. Ujú. Acordémonos que son situaciones que sobrepasan el umbral de lo normal. Tanto cosas muy positivas como un matrimonio, una graduación, el primero que va a la universidad, el primero que viaja, no sé, el nacimiento de gemelos en la familia, todo lo que supera el umbral de lo normal crea una marca en el libro de la vida de ese clan. Y entonces, cuando nosotros nacemos, pues recibimos todas esas repeticiones, esa información y tendemos a repetir. Entonces, básicamente, este concepto que ahorita Andreita nos va a contar un poquito sobre la historia de este concepto, se ve relacionado con edades. Digamos que las familias o los integrantes de las familias alcanzan cierta edad y como que esa edad activa la memoria de algún ancestro. Entonces, por eso es muy importante que veamos ese tipo de repeticiones asociadas con las edades o también relacionados con eventos muy básicos, muy claros de identificar. Matrimonios, accidentes, cirugías, enfermedades, ¿sí? Entonces, muchas veces nosotros nos enfrentamos, en todos los árboles que yo he visto, siempre hay un síndrome de aniversario, Ujú. siempre. Lo que pasa es que no reparamos en los síndromes de aniversario positivos, porque ellos no nos generan incomodidad en la vida, sino que reparamos en los síndromes de aniversario difíciles, ¿no? Hace poco, imagínate, Andreita, en consulta, una paciente me decía que estaban de luto en casa Ujú. y que había muerto un tío y que había muerto en unas circunstancias muy raras, que ni siquiera había aún un reporte de la razón de la muerte porque él murió dentro del trabajo, Imagínate. en el edificio del trabajo. Sí, Entonces, las aseguradoras están involucradas, los abogados de la empresa están involucrados y no han revelado la razón de la de la muerte muerte. del tío de ella. Y nos pusimos a indagar en el árbol y ella efectivamente me dice que hay, o bueno, encontramos que hay un tío en una generación inmediatamente arriba, o sea, anterior, con el mismo nombre que también muere trágicamente a la misma edad. Imagínate. Y yo digo, wow, entonces fíjate que cuando suceden estos síndromes de aniversario, definitivamente el alma familiar está haciendo uso de esta repetición para traer la conciencia sobre algo que ya pasó. De acuerdo, de acuerdo. Y es aquí cuando esta repetición, este síndrome de aniversario, también lo conocemos, pues no específicamente el síndrome, pero esta repetición,
esta experimentación, este sentir, este pensar que es como una consecuencia, que yo la veo en mi vida como una consecuencia de una experiencia vivida antes, es el que nosotros denominamos el transgeneracional, ¿no? Entonces es esta palabra que escuchamos muchísimo, que el transgeneracional, lo que está, digamos, detrás de las cortinas, lo que me sucedió antes, no solo a mí, sino a todo mi clan, y es esa información que llega a mí, como tú dices, una vez yo nazco, es como una maletica, un disco duro que ya viene predeterminado, es como una información que ya viene de plano, de es la fábrica. primera información de fábrica que tengo, exacto. Sí. Entonces, claro que no viene desde un nivel consciente, viene desde un nivel muy inconsciente, está hacia el lado del cerebro derecho, allá escondidita la información, y por eso es que no la traemos tan fácil, o sea, no generamos la relación de un suceso que nos está ocurriendo a nosotros con un suceso anterior hasta que empezamos a indagar, hasta que la parte izquierda de nuestro cerebro empieza a decir, bueno, pero esto está muy extraño y empieza a analizar datos. Y ahí es cuando uno puede empezar a encontrar información que le dé un poco como ese norte de ese Ujú. transgeneracional, ¿no? Entonces, ese transgeneracional puede ser un tema material o inmaterial, es decir, yo heredo desde mis características físicas hasta modos de, o sea, no necesariamente tienen que ser los hechos, pero también yo heredo ciertas características, los Pérez tenemos los ojos así, la boca así, una contextura así, nos movemos de cierta manera, tenemos ciertas manías al hablar, eso también sería, y ahí en eso también viene toda esa carga inconsciente que no la dan por defecto. Y entonces resulta que hay una psicóloga y médica norteamericana que se llama Josephine Hilgard, ella ya murió, pero resulta que ella empezó a estudiar eh, los acontecimientos que se repiten, pero porque es que ella ella estaba era como haciendo un estudio con gente que tenía enfermedades complejas. Entonces ella empezó a hacer ese estudio y se dio cuenta que al buscar la información del transgeneracional, estos conflictos emocionales de los que habla la enfermedad no solo eran lo que producía el suceso, sino que también detrás había como lealtades, identificaciones con esas historias del clan, de los miembros que pertenecían a ese clan de esta persona que enfermaba. Entonces ella empieza a ver que esos sucesos no solo se repiten a través de fechas, sino también a partir de circunstancias que se repiten, digamos, como muy similares en un entorno. Entonces, todas las mujeres de mi familia se separan, terminan solamente con hijos y sus esposos ya no están. Por ejemplo, ese tipo de acontecimientos. O cada vez que alguien en mi familia muere, nace una nueva persona. O hay un suceso de lo que decía Lili, a los 32 años, en nuestros hombres en el clan les sucede algo, X o Y. Ujú. Entonces, ella se dio cuenta de todos estos sucesos y entonces les dijo, vamos a nombrarles el síndrome del aniversario. O sea, es algo que pasa en una fecha importante, que tiene una Ujú. connotación que se puede hacer como un seguimiento a través del tiempo. Y entonces, más adelante, otra mujer se llamó Anne Anselin Schussenberger, que ya Lili nos ha hablado de ella. Ella como que profundiza sobre ese estudio, continúa averiguando sobre esa información, indagando, y entonces ella es la creadora, digamos, es una de las iniciadoras de la psicogenealogía. Entonces ella empieza a enlazar esa información y dice, sí, la información se repite, los acontecimientos se repiten y no se repiten, digamos, porque yo sea la esposa de alguien, sino porque ella viene de una familia, es como lo heredado, o sea, se da cuenta que son hechos que se heredan en esa cascada, en ese árbol transgeneracional y que tienen también incidencia en el origen de enfermedades. O sea, también aparecen enfermedades y dicen, bueno, pero ¿de dónde venía? No, seguramente no es en sí la enfermedad la que se repite, sino la fecha y el suceso que hace que algo se dispare. Y, digamos, a esta persona le sucedió un cáncer, a otra persona fue que se enfermó de otra cosa, pero también se enfermó, o sea, como que el entorno es muy similar, pero no necesariamente tiene que ser exactamente igual. ¿Mm? Pero sí sucede como a un ritmo
en el que uno puede hacerle un seguimiento. Entonces, estas dos mujeres empezaron a descubrir todos estos sucesos y aquí es donde aparece esta definición del síndrome de aniversario. Es maravilloso la contribución de estas dos mujeres en todo el Ujú. entendimiento de todo lo subconsciente, Sí. porque es que, y pues obviamente hay muchas personas que contribuyeron, ¿no? A todo este tema del subconsciente y del transgeneracional y de la epigenética a la hora del té, que nos ayudaron a identificar, por ejemplo, cosas como que hay, como que el subconsciente habita en el cuerpo. El cuerpo es como un lienzo sobre el cual se expresan todos esos ancestros. Y por eso, cuando el otro día estaba yo revisando un tema del libre albedrío, y dicen, el libre albedrío no es hacer lo que se te dé la gana cuando se te dé la gana, ¿no? Se puede ser de pronto anarquía, pero con todas esas historias y con todo ese transgeneracional con el que tú ya naces, ahí puedes encontrar como un pequeño espacio para darle un giro nuevo a esa Ujú. historia. Pero no puedes cortar con esa historia, no te la puedes quitar como quien se quita unas medias. No podemos, porque de ese material estamos hechos. ¿Sí? Es como quitarte una mano, o sea, no puedes quitarte la mano, esa es la Ujú. mano que te dio tu clan, ¿sí? Y resulta que en principio, yo recuerdo cuando yo empecé a estudiar todo esto, es la sensación como de incomodidad, ¿no? Ujú. Ay, pero ¿qué hacemos? Que todas las mujeres del clan terminan solas. En mi clan hay una cantidad de solteros y solteras. ¿Qué pasa? Los hombres cuando llegan a este tiempo, entonces todos entran en depresión. Estas personas sufrieron quiebra económica, mis padres también y ahora yo la tengo, ¿sí? Entonces uno como que queda como si uno tuviera una lepra familiar que uno dice, pero ¿dónde nos curamos esta lepra, no? ¿Dónde me la quito? Sí. ¿Dónde me la quito? Y resulta que cuando empezamos a ver con nuevos ojos este contenido transgeneracional, uno empieza a ver que al lado de esas cosas difíciles que tuvieron nuestros ancestros, hay bendiciones, hay protecciones, hay Ujú. enseñanzas, hay resiliencias, hay cambios, hay adaptaciones y eso también viene con el transgeneracional. ¿Qué es lo que pasa con estas circunstancias que se repiten en ciertas fechas? Lo que tú decías, Andreita, es muy cierto. Nosotros repetimos, no exactamente, pero de una fidelidad increíble, ciertos eventos que ya pasaron en los ancestros. Todos tenemos ancestros quienes vivieron momentos muy difíciles en la vida. Perdieron un ser querido muy temprano, les quitaron sus tierras, se muere un bebé, Ujú. de pronto no pueden concebir, muertes de mamás, tragedias, suicidios, accidentes. Y esas cosas generan un shock tan grande en la familia que la familia no sabe cómo procesarlo. Entonces, los integrantes de esa generación que sufrieron semejante trauma, pues tienen que seguir la vida como pueden. Pero esas circunstancias, eso se quedó ahí como sin sanar. Lo colocaron por allá en el último cajón de la vida para poder seguir vivos por los hijos que había, por las responsabilidades y lo que sea, pero eso quedó ahí como una papa caliente. Nadie habla de eso, se vuelve un secreto, una vergüenza, el tema incómodo, eso mejor deje así, no hable de esa persona, haga de cuenta que eso nunca existió, creamos mandatos, se prohíben ciertos temas, empiezan a haber problemas de salud, que alergia a algo, no sé, a algo que cuando uno empieza a buscar en el transgeneracional, esa alergia tiene mucho sentido con lo que pasó, Ujú. depresiones cuando se habla de un tema, bueno, una serie de cosas. Entonces, en ese momento, cuando se genera esa crisis en la vida del ancestro, ahí es cuando se implanta la semilla. Y al lado de esa semilla hay generalmente comandos para que la siguiente generación ni se le ocurra ir por allá. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, si llega a pasar, y esto lo tengo muy presente porque conozco a toda una familia y resulta que la mamá de esta familia ya es una mujer en sus sesentas. Ella tuvo dos hijos cuando ella era muy adolescente, muy Ujú. jovencita. Esos hijos no sabemos dónde están, pero son hijos de los que nadie, nunca la gente habla en esa Habla. familia. La siguiente generación, que son más o menos están en los 30,
ellos tienen problemas de relaciones de pareja eh, y los hijos de ellos, en especial una de las nietas de esta señora, que es igualita a ella, tiene la misma estructura ósea, el mismo tipo de cuerpo, ella dice, yo no quiero saber nada de clases de educación sexual, eso de tener novio, nada que ver, o sea, ella es todo anti relaciones como de noviazgo y este tipo de Sí, cosas. Y tiene un problema a nivel como de las piernas, de tal manera que las piernas están como rotadas, como si tuviera dificultad en abrir las piernas. Todo lo cerradas. que sea abrir las piernas, para ella la hace sentir súper incómoda. Ver una película donde los muchachos se están besando, uy, no. O sea, es como si se le acabara el mundo a esta adolescente. Imagínate. Entonces ahí se da uno cuenta, de, ok, algo realmente pasó muy complejo a esta abuela. Hoy día Ujú. la abuela ya ni habla de eso, es como si nada, es una familia No muy existe. libra en ese Ujú. aspecto, sí, Sí, todo es lindo, todo es elegante, todo es muy bonito, aquí nadie, no, aquí nunca pasó eso, pero la nieta sí está teniendo una grave dificultad con eso. Entonces, cuando la nieta tuvo su primer periodo, eso fue con migraña, vómito y hasta crisis epiléptica. Y no te estoy imagínate. mintiendo, esa Claro. niña que terminó en el hospital con muchos estudios, solo tuvo una crisis epiléptica, pero una migraña horrible, es como que ya tiene la información ahí, pero Claro, la familia resuena. no, exacto, y la familia no se ha enterado y no quieren enterarse. No saben qué Claro, hacer con esa papa caliente. claro, claro. O sea, el transgeneracional, el árbol está diciendo, reconozcan lo que pasó, sánenlo de alguna manera, háganlo consciente para trabajarlo, pero entonces cuando uno se niega, pues más resuena, es como si le timbraran más veces, o sea, no es como, ábrame, que me abra, y timbre, y se pegaron al timbre. Sí, 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 sí. Y bueno, y así vemos muchos casos. Ojalá nos puedan compartirse esos casos en donde se ven como esas repeticiones a la misma edad. Por lo menos en mi familia, mi abuela, la mamá de mi mamá, ella pierde a su primer recién nacido. Lo Ujú. pierde justamente dando a luz. Fue una cosa muy traumática para ella, imagínate, el primer bebé y pues difícil, ¿no? Pues ya Claro, tenerlo que enterrar y todo. Sus hijas, excepto mi mamá, sus dos hijas mujeres, las dos, la misma situación. Primer embarazo, lo pierden, imagínate, imagínate, pero sí. así. Mi mamá sí no tuvo esa repetición, pero sí, o sea, esos síndromes de aniversario, lo único que hacen es decir, aquí nos quedó algo como pendiente, ahí se los mando otra vez a ver qué hacemos esta vez. Ahí se los dejo, Porque, ahí les dejo el encarguito. claro, y Y de fíjate, hecho, dale, 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 dale. de hecho, a nivel muy biológico, la vida protege la vida. O sea que si ese clan no sana ese tema, se puede acabar la vida en ese clan. Entonces Imagínate. es imperativo resolver ese dolor para que la vida pueda seguir a través de los nuevos miembros. Por eso Claro, es tan importante sanarlo. es como un nudo que se enreda y se enreda y se enreda y hay un momento en que ya tienes que cortarlo de raíz porque no hay otra oportunidad, no hay dónde más hacerle para soltarlo. De De acuerdo. acuerdo. Ujú. Sí, Y fíjate que increíble. aquí es súper, digamos, es como sorprendente cómo esto es atemporal, o sea, no conoce de tiempo ni espacio, ni días ni horas, porque eso es lo que tiene el inconsciente. El inconsciente no sabe si es hoy lo que sucedió o sucedió hace 20 años o 40 años, no, él no tiene ni idea de eso. Él lo único que quiere es decir, hay que sanar esto tiene que salir a la luz para que alguien lo visualice, lo vea, lo reconozca y diga, bueno, en esta familia el tema sexual tiene que ser hablado, tenemos que reconocer que tiene una importancia, que es parte de nuestra naturaleza. Cualquier movimiento de estos hace que como que le dé luz a esa parte oscura, ¿no? Eso que queremos ahí como mantener escondidito. Y lo que pasa Sí. es que el sistema familiar no sabe ni de reglas, ni lo que debe ser, ni lo que se debería hacer. No, él simplemente hace que nosotros reaccionemos a un entorno para que logremos sacar esa información, para que el objetivo básicamente es lograr sacar a flote esa información, preservarla como dé lugar, hacerla resonar en el miembro en que sea necesario para poder recordarla, para poder
activar esas memorias de alguna manera y que puedan ser sanadas, superadas, transmutadas, eh, sobre todo reconocidas. Creo que ese es el movimiento más importante, más allá de hacer en mil, de pronto movimientos, Rituales, rituales, claro, incluso constelaciones familiares, sí. porque uno podría hacer un movimiento y decir, ay, sí, sí, ya lo hice, pero de verdad que en el corazón no he mirado eso que Ujú. duele, por qué me sigue doliendo, qué puedo hacer hoy para que duela menos, ¿sí? Em, Porque no todo puede ser desde la razón, ¿no? Porque a veces creemos que este hemisferio izquierdo, porque culturalmente ha sido así, debería ejecutarse de una manera, seguir unos pasos, pero lo importante acá es integrar eso que está en el derecho, que es lo inconsciente, lo del sentir, la percepción que podemos lograr desde esa situación incómoda que estamos viviendo, que posiblemente es una repetición. ¿Qué más podemos hacer? ¿Qué está dentro de nuestras posibilidades ver de una manera diferente para dejarlo, superarlo y hacerlo visible para todo el clan? ¿Mm? Eso que dices es súper clave para sanar, Ujú. porque cuando llegamos a esta realidad, venimos con esa información subconsciente, pero estamos rodeados de tantas reglas sociales que a veces nos queda muy complicado reconocer qué es lo que nos está doliendo. Y Claro. yo he visto consultantes demasiado intelectuales en donde dicen, no, pero si yo ya hice la carta no sé qué a los ancestros, yo ya hice la psicomagia de no sé qué, yo ya hice el rito del fuego sagrado y la verdad no está pasando nada en mi vida, ¿no? Y el truco acá es pasar eso que se te reveló a través de una constelación, por ejemplo, por el cuerpo, porque el cuerpo es donde está el material subconsciente. O sea, si tú no pasas esa nueva información por el cuerpo no se ha enterado, tu vida sigue tal cual, tal De cual. acuerdo. ¿Mm? Es el cuerpo, es el lenguaje, el inconsciente habla desde el lenguaje, desde mis movimientos, desde, desde, desde lo que, desde lo que no es dicho ni hablado, todo eso habla Claro, el inconsciente se manifiesta desde allí. claro. Y ahí es súper importante el trabajo con las creencias, Ujú. cosa Total. que obviamente uno las puede ver también a nivel de la carta astral de una persona, muchas estructuras básicas de las creencias, ¿no? El Saturno, también todas esas heridas del clan se pueden ver ahí. Y entonces cuando se ven ahí y uno le dice a la persona, ahí está esto que tú tienes que sanar, es como que la persona se siente como que Hace ya el no puedo clic. disimularlo, o sea, ya no puedo disimular que ya lo tengo todo controlado, que yo ya lo sé todo. No, ahí está. Y de pronto no te lo han dicho de esa manera, ¿sí? Sí, Y ese es el truco en la consulta. De hecho, ese es como el reto en cada consulta, André. Aquí entre nos, revelando el tras bambalinas de las consultas, es cuando la persona se ve reflejada en esos figuritas de la carta astral claro. y se ve identificada como que, ¿cómo es que Liliana, que no tiene ni idea de mi vida, me De dice sacar esto? los trapitos al aire. Al sol. Dice, bueno, ya entrados en gastos, pues sí, realmente sí, tengo este problema. De acuerdo, Y le dije, claro. y sí, entonces lo miramos con la lupa de hace 200 años, de qué hubiera podido pasar en ese ancestro que realmente la pasó muy mal, que realmente tuvo hambre, pobreza, abandono, orfandad, exilio, enfermedades mentales, alcoholismo, adicción. ¿Qué estaba pasando en ese momento en esa familia que hoy día nos alcanza a salpicar? ¿Sí? Claro, sí, Y le podemos dar una mirada compasiva, amorosa, oxigenada a eso de que pasó. acuerdo. Y fíjate que, por ejemplo, todo el tema de las terapias que van hacia el cuerpo, el mismo arte, la misma música, o sea, todo el tema de hemisferio derecho, es importante cultivarlo, o sea, no podemos ser solo hemisferio izquierdo porque estamos educados para ser izquierdo, educados Total. para ser solamente mente, Ujú. razón, lógica. El hemisferio izquierdo ve el detalle, pero el hemisferio derecho no ve el árbol, sino el bosque completo. Entonces sí tenemos que empezar a generar un equilibrio entre mis creencias, esa lógica que me lleva y que me tiene y que me ha traído a la vida,
claro, me ha servido, pero empezar a meterle todo este tema emocional, la música, la pintura, porque por eso es que muchas de estas terapias hacia el arte y hacia el sentir funcionan tanto, porque te conecta con una parte a la que no estás acostumbrado a conectar y eso puede ayudar eh, incluso a que estos movimientos sean mucho más, traigan, o sea, como mayor beneficio, ¿no? Porque los estás entendiendo desde un lado en el que no todo es razón y lógica. Sí, y fíjate que una de las cosas más fascinantes de trabajar, bueno, no sé si es porque soy mujer, pero es el tema de toda la información ancestral que viene en el útero. Y cuando uno hace un movimiento consciente, además de movilizar físicamente el útero, que hay una manipulación osteopática que Ujú. podemos hacer, el clic es maravilloso, o sea, se amplifican las reacciones en el cuerpo. Mira que eso lo ve uno todo el tiempo en consulta. Cuando una persona llegue, no, es que me duele aquí, es que, bueno, tengo un problema con esta articulación o lo que sea. Digamos que la primera parte de la consulta es muy habladita, un intercambio muy intelectual, ¿no? Bueno, el dolor Claro, es así, bueno. Pero ya cuando descriptivo. están, sí, como muy del cerebro izquierdo. Ajá. Y resulta que ya cuando están en la camilla y ya uno está haciendo las manipulaciones o lo que sea, la persona empieza a cambiar la historia. O sea, no a cambiar la historia que estuviera inventando, sino que empieza a hablar con un tono diferente. Empieza a decir, sí, es que ahora yo me acuerdo cuando tuve mi hijo y entonces la cesárea o el parto, que los forceps, que... Y yo estoy ahí trabajando y estoy escuchando y la persona está como haciendo como una liberación, mientras yo le manejo allá los ligamentos uterinos, la persona me está diciendo, claro, y esto y lo otro, y me pasó, y tararín, tararán. Y digo, es tan bonito ver ese movimiento que la persona ni está dándose cuenta ¿De qué está de haciendo? todo lo que está haciendo. Claro, sí, sí, Y sí. claro, y al final de la consulta, ay, me siento más liviana, no sé. Ya Digo, bueno, no, sacado. yo tampoco sé, pero yo te voy a sentir mejor. De Y, acuerdo. y ahorita estoy que, mejor dicho, cuento los días para vernos en Cancún, que vamos a tener un encuentro gratis para hablar Eso. del útero del clan, precisamente hablando de este síndrome de aniversario. Vamos a mirar esos síndromes de aniversario que nos suceden a nivel del útero, de la feminidad, de la maternidad, de la sexualidad. Y para las mujeres participantes, para las que quieran, yo creería que voy a abrir las posibilidades de que podamos hacer unas manipulaciones uterinas. Ujú. Un Vamos a movimiento estar en ahí. un sitio también tan mágico que todo se va a dar, seguro De que sí. acuerdo, de acuerdo. Así que si están en México, si están específicamente en el área de Cancún o cerca, las invitamos a esta charla. Va a ser una charla gratuita el 24 de noviembre y si se animan después, también nos pueden acompañar a nuestro taller 26 y 27 Eso, de noviembre. Sí, va a qué estar delicia, súper interesante, hermoso va a estar esos súper movimientos. lindo. Eso, perfecto. Bueno, un saludito aquí para Porfiria, un abrazo muy especial para ti. Miriam nos dice, Ujú. ¿también tiene relación con las exclusiones y secretos de familia? Sí, sí, total. Fíjate que cuando hace un debut una enfermedad, ahí se activa el síndrome de aniversario, ¿vale? El problema, lo que estábamos hablando hace 2 minutos con Andreita, la sanación o el subconsciente es amoral. El subconsciente no le interesan las reglas sociales, no le interesan los deber ser de la familia, de la sociedad, de que esto no podemos sacar los trapitos al sol, olvídate que vamos a decir esto a la familia, no. Entonces, cuando hay algún tema, por ejemplo, de repetición, hay muchas capas para llegar a encontrar el porqué del asunto. Secretos, los comandos familiares como por ejemplo, aquí en la casa no se habla de este tema y punto, ¿sí? En Porque esta no se casa, habla. sí, no se habla. En esta casa las mujeres nos quedamos calladitas. O dedícate a trabajar y deja de sentir tanto, ¿sí? Más en la acción, menos en el sentir, por ejemplo, ¿vale? En esta familia hay que ser más intelectuales. Eso de las emociones nada que ver. Entonces, cuando nos chocamos en una primera capa, cuando alguien quiere sanar, tenemos que entrar a mirar qué es lo que no te está permitiendo acceder a la información correcta.
¿Qué secreto hay ahí que no, la familia no me está permitiendo acceder? ¿Sí? Y hay muchas capas subconscientes y generalmente las madres y las abuelas son las que cuidan esos secretos. De Es muy acuerdo. interesante. Sí, Mm. exacto. Bueno, ¿quién está? Oh, Ana María Artaza dice, mi mamá nació el 22 de marzo, pero la Ujú. anotaron el 3 de abril. Cuando tomé conciencia que mi hermano menor falleció el 3 de abril, me quedó esa duda de fechas. ¿Tendrá algo que ver? Bueno, del 22 de marzo al 3 de abril no hay mucho tiempo tampoco, entonces siguen Ujú. siendo, están relacionados, ¿no? O sea, es como si Claro. él hubiera estado yéndose detrás de mamá. Y lo digo sin conocer la historia, entonces lo digo muy a la ligera. Paddy Santos dice, sí, mi papá mató a mi hermana, a la hermana más joven, y después se suicidó. Y mi mamá no quiere que lo mencione. Entonces, fíjate, un evento de esos tan Padre. intensos y tan fuertes crea ya una marca muy profunda en el libro de la vida de tu familia. Si tú puedes ver ese evento con nuevos ojos, puedes liberar a la familia de la repetición. Solo se requiere una persona de la familia para que mire ese evento con nuevos ojos. Pero a veces es tan difícil ese evento, padre, que toca pedirle a la siguiente generación que lo haga. Alguien que Ujú. esté más lejos del hecho, Que no porque es lo sienta difícil a igual. veces que Sí, no lo claro. sienta igual, exactamente. Ujú. Entonces, lo que puedes hacer es evitar el secreto. Si mamá no quiere que lo mencionen, está bien para ella, pero eso no quiere decir que aplique también para ti. Ahí tu mamá, al no permitir que se hable, está formando un secreto, Ujú. ¿ves? Entonces, cuando uno permite el secreto, en tu generación hay una prohibición a hablar. En la generación de tus hijos, si los tienes, hay un problema al hablar físico. A veces puede haber un poquito de tartamudez, dislexia, que no se pueden pronunciar bien las palabras. Y si el secreto se sigue comprimiendo o Guardando, protegiendo, escondiendo. uh-huh, una tercera generación va a tener problemas de lenguaje y ya ni van a saber por qué. A veces ya uno no puede hacer perseguir el trazo del secreto, ya está tan bien protegido que ya quedó perdido la información. Entonces ahí Ujú. lo único que hay que hacer es una constelación para que se revele el secreto. Ujú. Mira, bueno, creo que ahí vamos. Bebelén nos dice, cayendo en cuenta, mi madre también perdió un bebé y era el tercero. Mira, entonces hay que mirar, busquemos las repeticiones. ¿Qué pasó con la abuela? ¿Qué ha pasado con las Sí. hijas? Y por ¿No? ejemplo, averigua ahí tu mamá qué reacción tuvo al perder ese bebé. A ver si la comparas, si es la misma reacción que se tiene ahora o no, y con base a eso puedes sacar información. Bueno, entonces puedo hacerlo de otra manera, si es que me está pasando a mí o lo que sea, o si el hecho se está repitiendo en alguien más. Entonces, ¿cómo se puede ver de otra manera ese mismo hecho? Si lo ocultaron, bueno, entonces saber que le puedo poner un nombre, que puedo hablar de él, que sí sucedió, que no lo tengo que esconder, que fue algo natural, por ejemplo, si se perdió un bebé. Ese tipo de miradas hace que ya no se convierta en un secreto, que no quede ahí encapsulado porque va a doler. Literalmente es como cuando se genera un barrito en la piel, ¿no? Entonces se queda encapsulada la información y se encapsula que duele y duele y se inflama la piel y se pone roja y hasta que no sale la información a flote, pues no empieza a sanar y a Claro, liberarse. Ujú. claro, eso es tal cual así, Andreita. A veces puede que en una generación posterior no se pierda un bebé, pero se pierda una mascota muy querida, que es exactamente igual. Lo Exacto. que nos Un decías hijo tú, Andreita, o hace un un principio, proyecto. en Ujú. un proyecto. Exacto. No pasa exactamente al pie de la letra, pero pasa en unas circunstancias Que se que siente igual. activas la memoria emocional. Ajá. Exactamente. A veces no les pasa que uno va por la vida y pierde las llaves y entra en una profunda depresión, que uno dice, Angustia. pero no es para tanto, vieja. No lo sé, es que desde que perdí las llaves no puedo encontrarme a mí misma. Entonces ahí uno dice, esto es ancestral porque es exagerado. Esto no es mío, algo está pasando. Exacto, exacto. Como el libro, esto no es mío. Bueno, Fernanda nos dice, ¿cómo se realiza la corrección para parar el síndrome?
Entonces yo creo que ya Andreita te lo dijo. Entonces hay que buscar cómo se revela eso que las familias encapsularon antes, precisamente porque eran circunstancias históricas en donde las mamás no podían hablar, cosas Ujú. muy penosas, cosas en donde generaba mucha vergüenza a la familia, de pronto rechazo, exilio, ese tipo de cosas. Entonces simplemente hay que revelar eso. A veces está también protegido el secreto, como ya les decía, que a veces el único recurso que nos queda es hacer una constelación familiar. Y en una constelación familiar se revela lo que necesita ser visto. Y a veces es suficiente. Es más, a veces ni siquiera requiere ser de la familia para ver y reconocer algo. Yo lo hago todo el tiempo con mis clientes porque Ujú. yo no tengo tiempo para explicarles todo, pero yo ya sé de dónde vienen las historias. ¿M? Hoy, por lo menos, vi una chica que le ha pasado de todo, Andreita, y tiene 22 años solamente. Le ha pasado de todo. Ay, Dios. Los médicos, sus médicos ya no Ajá. saben qué hacer. Ujú. Le pasó un accidente de vehículo cuando tenía 1 año, tuvo un accidente deportivo a los 5, se le dislocó un brazo a los 10, tuvo un accidente automovilístico a los 16, se embarazó a los 18 y también a los 18 embarazada tuvo otro accidente automovilístico. Le han hecho 3 cirugías en la pelvis, todo el tiempo le duele la pelvis y obviamente los médicos están como rascándose la cabeza. Pero No esta tenemos ni niña, idea. ¿qué? Claro. Claro. Y yo le empiezo a hacer su árbol familiar y me dice, mi mamá es adoptada. Yo le dije, bueno, ya sé a quién hay que reconocer. Me quedó muy sencillo, que eso es un tema, por ejemplo, cuando hay familias adoptivas, tienden a excluir a los padres biológicos y eso es una gran ofensa al sistema Claro, familiar. claro. Entonces esta niña se va a seguir aporreando una y otra vez hasta que no se reconozca una madre, porque el dolor pélvico es una Ujú. madre que no se ha reconocido. Entonces yo pongo en mi corazón esa imagen de esa jovencita, porque lo único que sabemos es que esa jovencita tenía 16 años cuando dio a luz a la mamá de mi consultante y en ese momento hay mucho dolor, mucha angustia, mucha vergüenza, no sabemos en qué condiciones ella quedaría embarazadita. O sea, en mi corazón yo vi a esa niña Claro, pariendo a la mamá de mi consultante. Y a veces es claro. suficiente. ¿Mm? Sí, Vamos de a ver, acuerdo. ya les contaré qué pasa con mi paciente. Pero claro, es que fíjate que es lo que tú acabas de decir, hay circunstancias que son hoy ya no son juzgadas, no están dentro de los parámetros prohibido, malo, pero en otra época sí, y eso generó ese dolor. Hoy tú te lo ves, pero ¿por qué tengo que reconocer algo que es pues normal? O sea, perder un hijo puede ser, digamos que, más visto de otra manera, eh, pero antes era terrible, o sea, incluso era Mm, casi culpa de la persona que había perdido el bebé, o sea, era una cuestión de que yo no sé cómo lo hice, pero yo fui la culpable de haberlo perdido, así no haya hecho nada, ¿no? Porque era un tema religioso, porque habían claro, muchas influencias conceptos. complejos y Mm. conceptos complejos, exacto. Pero hoy tal vez puedo mirarlo de una manera diferente y con esa única mirada, siendo consciente de sus circunstancias, sin culpa y desde el amor, sí puedo empezar a hacer ese movimiento y hacerlo tan sencillo como suena. De acuerdo, sí. A veces el movimiento lo hace una profesora con su niño. Ujú. No necesita ser de sangre, de la familia, para hacer el movimiento. Entonces, por eso es que todos estamos entretejidos con todos, porque si por algo esa paciente llegó a mí, es porque yo puedo hacer algo por ella. Exacto. Incluso puede ser que con ese movimiento reconozcas algo que pasó en tu clan que ni siquiera lo conociste, o sea, que ni siquiera se ha revelado, pero está ahí por Exacto, algún motivo. exacto. Y pues claro, pues de hecho, por alguna razón, motivo y circunstancia ancestral, yo terminé haciendo lo que estoy haciendo, ¿no? Claro, de Que para acuerdo. los que no conocen, yo estoy muy dedicada a la osteopatía pélvica. Entonces, bueno, ahí están. Entonces, Tulibox nos dice, hola chicas, me encanta tu Hola, nueva hola. foto de perfil, Ay, no la Tulibox, me gusta. veo. Bueno, Porfiria nos dice, 4 de las 5 hijas que mi mamá tuvo, vivimos abuso sexual y por las pláticas que mamá, sus hermanas tenían, mamá y sus hermanas tenían, creo que ellas también lo vivieron. Sí, Claro. Fíjate, eso sí es un tema. Eso
eso hace, es como que ellas descansan ese dolor en sus hijas, a ver si sus hijas pueden vivirlo diferente y sanarlo. ¿Mm? Reconocerlo. Sí, Y Padre Santo reconocer nos dice, incluso al perpetrador, ¿no? sí, sí, porque fíjate que a veces el perpetrador también fue violado. Y necesita ser reconocido para sanar. O sea, que De acuerdo. existió. Entonces hay una herida de ese mismo, con ese mismo tema en todo el clan, ¿no? Ujú. Padre Santo nos dice, ¿cómo sano el homicidio y suicidio de mi papá? Yo te recomiendo los movimientos con ancestros, por ejemplo, como papá. Te puedo garantizar que él no fue el primero en su clan. Si quieres, puedes irte a una generación atrás, porque cuando papá decide asesinar a su hija, el subconsciente está viendo a alguien más. No te puedo decir más porque no conozco las fechas, no conozco las Las historias, historias. pero lo que sí te recomiendo, Paddy, es búscate un constelador bueno, porque esto es un tema que requiere una contención especial. Cuando hay un homicidio en casa, ya ha habido algo atrás, ya ha Claro. habido algo atrás. A veces el mandato familiar es tan brutal, tan rígido, que cuando un hijo cruza la línea, puede perder la vida, porque pone en riesgo un clan, ¿vale? Entonces, es lo que alcanzo a percibir ahorita. Cuando un padre mata a su hija, es porque la hija está retando el status quo de un clan, ¿ves? Ujú. Y debe haber algo bastante gordo ahí detrás de todo eso para que haya costado la vida de A la alguien. hija. Ujú. Y por supuesto, él se suicida porque tiene mucho dolor dentro de sí. De ¿Cómo haberlo puede uno hecho. seguir viviendo después de eso? Ujú. De ¿Ves? acuerdo. Entonces, una mirada compasiva, compasiva a papá A la hermana. y a la hermana, ¿sí? Ujú. Y busca más atrás y por favor, hazte a un buen constelador, muy buen constelador, ojalá que haya trabajado con homicidios. Tulipbox nos dice, yo soy la única de mi familia que sufrió abuso sexual. Nunca me enamoré de verdad. Solo fueron enamoramientos. Ni tuve hijos, pero sí quería tenerlos. El año entrante se cumplirán 30 años y ya no lo quiero. Bueno, a veces eso es una forma también de compensación, Toolbox, porque al no tener hijos, contigo muere ese maltrato, muere ese abuso. Entonces tú ofreces tu vida y tus creaciones en otra dirección. Y ya con Creas eso ya has hijos de sanado otra manera. Ujú. otros hijitos. Ujú. Luna Gopi nos dice, he notado que en la familia del lado de mi mamá, bisabuelos, abuelos que no conocí, mi madre y los tíos han muerto relativamente jóvenes, entre 60 y 70 años, de origen natural. Creo que, ay, no me acuerdo el dato exactamente, pero creo que arriba de los, no recuerdo muy bien, arriba de los 60 años, creo que ya no es un tema transgeneracional. Las personas que mueren antes de los 60, es que no me acuerdo si es 60 o 65, personas que mueren antes de los 60 o los 65 están en lealtad con muertes también prematuras en el clan. Entonces, de todas maneras, ponte a mirar similitudes, ¿no? A ver si hay algún tipo de repetición en las fechas de concepción, de muerte, de nacimiento, nombres, patologías, etcétera, etcétera. Tulipbox dice, no lo quiero sufrir más, ni en lo personal, ni sexual. Vale, es una lección, pero entonces hazlo no desde me quiero proteger de El esto, rechazo. exacto, sino hazlo porque quieres empezar a experimentar tu feminidad desde un lado más expansivo, más cómodo, diferente. ¿Sí? Silvia nos dice, ¿y cómo hacer para que pase por el cuerpo? Tan, tan, tan. Bueno, entonces, para pasar por el cuerpo uno tiene que hacer preguntas, Ujú. porque al hacer preguntas uno empieza a quitar capas y capas de intelectualidad. ¿Mm? Y uno se conecta con la emoción detrás de eso que pasó. Y al conectarte con la emoción, tú sientes, hay personas que bostezan, hay personas que empiezan a llorar, hay personas que les da frío tremendo, calor increíble,
les da dolorcito de cabeza. Entonces, cuando uno lo pasa por el cuerpo, uno ya sabe que uno está en el terreno que tiene que estar, que es en el subconsciente. Claro que sí, ¿Mm? así es. Ujú. Hay un método para hacer preguntas. Tulipbox nos dice, ¿y si uno tiene medios para una terapia o así, o una carta astral, cómo lo puede uno manejar? Pues eso depende del facilitador con el que hagas ese movimiento, ¿no? Entonces, por ejemplo, si haces una carta astral, hay puntos muy interesantes para revisar, por ejemplo, un Quirón, una Lilith, un Saturno, aspecto, tu mismo ascendente te dice mucho de tu misión en el clan, entonces es muy sanador porque te reafirma mucho y te verifica lo que tú ya has sentido. Entonces te ayuda a sentirte validada. Y en ese movimiento de validación hay mucha sanación, ¿sí? Sí, pero ella creo que pregunta si no tiene los recursos para asistir a una terapia ni a una carta astral, que Sí, podría ser. es complicado porque a veces uno solo no sabe uno por dónde empezar, ¿vale? Ujú. Entonces Sí. sería interesante que yo no se me viene a la mente ahorita de pronto algún libro que puedas conseguir, Eso pero te iba a decir, pero por ejemplo, mm, hay libros que, porque sí, claro, no es tan fácil hacerlo sin acompañamiento, pero fíjate que mucho tiene que ver con tu querer empezar a cambiar eso, o sea, querer verlo desde otra óptica, ¿sí? Y es mucho empezar, pues, empezar a buscar libros. En este momento tampoco se me ocurre un libro, pero creo que alguna vez te recomendé el espejo, el de Luis Ay, y es hacer realmente el trabajo. O sea, uno tiene que empezar a mirarse desde el amor que se tiene a uno mismo, porque mucho puede ser ese rechazo, sobre todo en temas de, ¿será que no estoy contenta con lo que está pasando, no estoy contenta conmigo misma? Entonces, el tema del amor propio tiene mucho que ver para empezar a entender eh, qué está pasando en mí. Entonces, los libros sí pueden ser una gran ayuda, pero no es que la responsabilidad incluso del acompañamiento es del que acompaña, es del que está buscando ese acompañamiento. O sea, no es, claro, no es fácil, pero sí se puede hacer. Sí se puede buscar la información y empezar a hacer el tipo de ejercicio que te sugieren y empezar a probar. Lo que pasa es que te demoras un poco más porque empiezas a probar diferentes técnicas, a probar diferentes menús, pues, que hay, pero vas a ver que sí vas a encontrar uno. Pero si tú haces el trabajo, si tú te sientas a buscar la información, está ahí. Hoy en día tenemos mucha información y empiezas a trabajarlo desde tu sentir. O sea, eso también es muy desde la intuición, ¿no? Empezar a buscar qué es lo que me suena, qué me gusta. Bueno, cómo se hacen las preguntas o cómo puedo sanar, cómo puedo buscar un libro para sanar el tema de una violación sexual. Y busca información, recurre a ella, pero léela, haz los ejercicios, o sea, que la motivación venga de ti. Obviamente el camino es más largo, pero sí se puede. claro que sí, yo creo que primero es querer. Hay una frase de Paracelso, si no estoy mal, que dice que la fuerza más grande de sanación viene de las ganas del enfermo de recuperarse, más no de la medicina. De acuerdo. Entonces, eso es lo que hace la diferencia. Y fíjate que cuando uno realmente desde su corazón, casi que desde las tripas, uno ya Desde las quiere sanar, entrañas. exacto, llegan las cosas por arte de magia. O sea, encuentras el video, encuentras el libro, alguien te dice, te enteras, hay algo gratis por ahí en el barrio sucediendo. O sea, no te imaginas por dónde llegan las cosas, pero es como que el universo requiere sentir esa frecuencia de que tú ya estás lista para el cambio. Exacto. Y fíjate que no quiero que suene arrogante, pero eh, yo lo hice así. O sea, mis primeros pasos hacia una sanación no fueron acompañada de un terapeuta, no fue de la compañía de alguien, fue de la necesidad de salir del hueco. Literalmente fue eso. O sea, es sentirse Claro, uno hundido allá, que no sale, que sí. está en un bucle, y que ya necesito salir. O sea, es como si me metiera en una piscina, me estoy ahogando y de alguna Mm, manera mm, el nivel de querer sobrevivir y de supervivencia me lleva a buscar algo que me saque a flote. Entonces, tremendo. sí se puede, sí se puede. Sí se puede, me gusta. Ujú. Sí, siempre. Bueno, Dianita Sánchez, estás por acá. Hola, mi Hola, Dianis. Dianis, ¿cómo estás?
Miriam nuestra Barreto nos manda especialista en Feng Shui. Feng Shui, sí señoras, sí señores. Bueno, Miriam Barreto nos manda muchas caritas tristes. Bueno, nos dice el mundo de Mimi. Hola Mimi, Ay, ¿cómo linda, estás? Mimi. Bueno, ella dice, para mí es curioso que todos mis abuelos fallecieron un día 28. Mis papás se casaron un día 28 y yo me gradué un día 28 Mira. y tengo 28 años. No, Mimi No, tiene mentiras. 28. Entonces ella dice, pareciera que los finales y los comienzos casi siempre con un 28. Mira. Son con un 28. Bueno, 2 y 8 es 1. 1 es la unidad. Ahí está. Bueno, pues eso es un número sagrado. Fíjate que la muerte es un momento sagrado, el matrimonio es un momento sagrado, el nacimiento es un momento sagrado. Entonces, para ti el 28 implica esa energía. Entonces, puede ser un número que te traiga muchas Eso iba a bendiciones. decir, Ujú. ¿cómo puedo sacarle el mejor provecho a ese 28? Sí, Exacto, qué bonito. sí. Bueno, Mariana Rivas dice, hola, ¿me podrían proporcionar los datos para la plática de Cancún, por favor? Claro que sí. Bueno, ¿cómo hacemos, Andreita? ¿Cómo ¿Les queremos hacer? parece si... Bueno, ya, lo tengo. ¿Copio el enlace aquí en el chat o qué? Copia el enlace si quieres ahí, pero de todas maneras, nosotras vamos a ponerlo dentro de nuestras biografías. Ahorita después de que salgamos del live, van a encontrar un link en nuestra biografía, le dan clic ahí y ahí van a encontrar un botoncito, le vamos a poner charla de mi útero, charla gratuita, vamos a ponerle. Charla gratuita. Sí, sí, sí. Vamos Charla a ponerle gratuita charla gratuita. Cancún. Vamos a poner charla gratuita Cancún. Le dan clic ahí y ahí las lleva al formulario para que se inscriban. Nos falta todavía definir exactamente el sitio, pero ya estamos ahí a Uy, punto el de sitio, cerrar eso. sí. Tenemos que Pero ponerles la dirección. sí, digamos que dice por definir todavía porque en estos días estamos en eso. Pero si se inscriben, ya quedan sus datos y apenas tengamos los datos oficiales, les vamos a comunicar de manera inmediata. Me encanta. No sé cómo poner aquí en el chat, pero lo vamos a colocar en el video. Yo lo voy a colocar Sí, en mis historias. Tranquilas exacto. que aquí les tenemos cómo se vayan a Incluso si inscribir. quieren también, pueden entrar a nuestra comunidad de Octava Luna, nos escriben también Eso, por mensaje directo y les mandamos el link para que entren a nuestra comunidad y que allí lo vamos a compartir también. Después del live, vamos a compartir qué la delicia. información. Ojalá que te puedas unir, Mariana. Nos Qué encantaría tenerte delicia. por allá. Ujú. Y Bueno, Fernanda nos conocerlas. dice, sí, qué delicia. Fernanda nos dice, te esperamos en Colombia nuevamente. Ay, sí, amigas, no, espérense que ya vamos, primero salgamos de Cancún, que es un proyecto divino que tenemos ahorita entre manos. ¿Y qué tomaría para irnos a Colombia? O sea, yo sería feliz yendo con Andreita que a Bucaramanga, que a donde nos Ay, inviten. Lo sí. importante es que tengamos toda una estructura para poder ir. Pero tenemos muchísimas ganas de compartir todo lo que sabemos y hacer nuestros combos, porque es que hemos combinado unas técnicas que, Pues ay, además ay, es ay, que Cancún salió así, fue una invitación. Entonces, mira. buena invitación, exacto. Mayo Miki nos dice, a mí me pasaba cada vez que iba a consulta con la doctora Liliana. Entraba una Andrea a la consulta, pero salía otra. Extraño mucho eso. Uy, eso fue como 200 años, Mayo Miki. Súper, qué Qué chévere. chévere. Recordar es vivir. Así es. Margarita nos dice, yo defendía mucho lo intelectual porque percibí que por sentimentales se dejaron quitar muchos bienes. Mira, eso habla, ella, si no me acuerdo, si mal me acuerdo, si mal no recuerdo, hay mucho acuario en ti, ¿no? Sí, de Margarita Creo. Argoses. No sé si sea la misma Margarita, yo creo que sí. Bueno, en Bueno, fin, no sé, pero bueno, de todas maneras, todos esos signos intelectuales, por ejemplo, un Libra, un Géminis, un Acuario, eso es lo que vienen a compensar el exceso de agua en el clan, ¿no? El exceso de emocionalidad. Entonces llega una persona como tú y tú dices, ay se no, acabó aquí tanta lloradera. dejemos de llorar. Claro, sí. O sea, el ser intelectuales no quiere decir que sea el coco, o sea, que sea algo malo, pero cuando se trata de sanar, no es el único elemento, no puede ser el único elemento. Exacto.
Sí, claro, o sea, el cerebro izquierdo, la parte izquierda de nuestro cerebro nos sirve para muchas cosas, es súper importante. Los avances tecnológicos, los avances científicos se han logrado a través del hemisferio izquierdo, pero si se dan cuenta, estamos empezando a utilizar nuestro hemisferio derecho diciendo siente, percibe, intuye, porque necesitan, de nuevo, como todos los polos, complementarse. No puede ir solo uno porque si no, no logramos ver el bosque completo. Es como tú no puedes caminar solo con la pierna derecha, Exacto. necesitas la izquierda. Ujú. Entonces ahí está la intuición, el intelecto al servicio de la vida, al servicio de la sanación también. Así es. Colin Mary nos dice, por ejemplo, abuelo muere junio 7, abuela y luego hermana en la misma fecha. Mira, busca otras asociaciones con esa fecha. Sin embargo, es como si se fueran detrás del abuelo, ¿no? Es como que en constelaciones tenemos una frase cuando se trata de eso y es, te sigo en la muerte, te sigo en la muerte, ¿sí? Fíjate que puede haber mucha energía eh, mucha inmadurez emocional en el clan. Entonces se va el papá y nos vamos todos con papá porque Porque se se fue nos fue el la único que guía, nos contenía. Ujú, ujú, ujú. el maestro, el Vale, responsable, exacto. Toca ver eso más con detalle. Aquí estamos haciendo muy por encima, abuelo de sí, pájaro. exacto. Ella nos dice, esto se sana haciendo una constelación y checar el por qué. Una constelación te va a indicar exactamente las dinámicas detrás. El por qué no te lleva a ningún lado. No utilices la palabra por qué porque te hace dar vueltas en círculo. ¿Y por qué? 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 Entonces utiliza de pronto un abordaje más como ¿qué necesita ser visto y validado en mi clan? Igual son destinos y hay que honrar esos destinos, Ujú. ¿sí? Monse está aquí, Hola, soy la hija Monse, Lilith. Dice, ¿cómo me preciosa. encantan? Con ustedes siempre tengo tarea. Ay, tan Ay, muy divina. bien, excelente. Aquí nos vemos en Cancún, nos vemos en Cancún. Así es. Bueno, Colin Mary nos dice, o solo puede cambiar la percepción y aceptar. Eso es muy ligero, ¿no te parece muy ligero eso? ¿Más rico? Sí, porque Sí, tiene que ser como que, sufrido y doloroso. Ujú. exactamente. Entonces, así fue. Y los aceptas tal y como ellos decidieron irse, porque la muerte también es una elección, ¿no? Tulipbox nos dice, Andre, mi mamá está sin voz, estamos esperando biopsia de laringe, ya tuvo biopsia de tiroides, la cuerda vocal está inmovilizada y aún no entendemos por qué. ¿Por qué? 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 Ahí está. ¿Qué está callando? ¿Qué ha callado tu mamá? Eh, Eso solo lo sabe ella y el sentir de ella, ¿sí? No es tan fácil a veces comprender ese tipo de cosas. Sí, hay una parálisis, hay una prohibición. La parálisis es no me puedo mover y como es en las cuerdas vocales no puedo decir algo. Hay algo muy gordito ahí detrás, lo único Ujú. que te digo. Sí. Porfiria nos Pero dice, por en favor, mi no, ahora no caso, vayas a coger a tu mamá. Dígame, a que no bombardear. quieres? Sí. Tiene que hablar por Sí. su bien. Sí, no, por favor. No, con Con amor cariñito, con y compasión. compasión. Sí. Exacto. Porfiria nos dice, en mi caso fue mi hermano. En caso, el caso de dos de mis hermanas, el hermano de su papá y en el caso de mi otra hermana fue mi abuelo paterno. ¿Ves? Entonces, en un clan donde el amor se manifiesta sexualmente, yo decido hacerlo diferente. Eso puede ser una frase para ti. Porque a veces hay clanes que se manifiestan el amor así, con relaciones sexuales con los niños. Ujú. De acuerdo. Acuérdate que la sanación es amoral, ¿ok? No estamos hablando de que es bueno, que es malo, Juzgar, que es ajá, correcto, que es legal. Es simplemente que tú lo quieres hacer diferente. ¿Mm? exacto. Vale. Bueno, Mary nos dice, no, mentiras, mentiras, que estoy leyendo acá. Tulibox nos dice, qué bueno, que mi Dios no lastime a nadie y mi cariño está en lo que hago y en los alumnos que he tenido. Gracias. Bueno, muy Así es. bien. Coach Cristina nos dice, las mujeres de la familia de mi madre han muerto antes de los 60. Eso es un claro ejemplo de temas transgeneracionales. Están Sí. conectadas en una lealtad con otras muertes tempranas en el clan. Hay que mirar Fíjate las que razones por las cuales. en mi casa
mi abuela materna muere antes de los 60 o por los 60 y mi mamá decía que se iba a morir a esa misma edad. O sea, yo no sé por qué lo decía. Y fíjate que no sucedió, pero mi mamá sí sufrió una enfermedad muy grave A esa eh, edad. a esa edad, hospitalizada a punto de UCI, a punto de morir, a esa edad, imagínate, Miércoles. Ahí ayudó el imagínate. 50% de papá. Si no, Claro, se va. ¿Sí ven? de ¿Sí acuerdo, ven? Todo cuenta. todo. Bueno, Paddy Santos nos dice, sí, al parecer la esposa de mi papá lo estaba engañando con otro hombre. Y como mi madrastra no quiso darle la cara a él, él decidió asesinar a mis dos medios hermanos. Pero al varón cuando escuchó, pero el varón cuando escuchó los disparó. Ah, tú nos contabas de tu papá con tu hermano. Entonces, fíjate, Ujú. ¿sí ves? Había algo muy complicado. Entonces, hay mucho dolor. Cuando una persona reacciona así es porque hay muchísimo dolor en su corazón, muchísimo caos. ¿M? Entonces, claro, entonces fíjate, siente la energía y sientan ustedes la energía de lo que nos dice Paddy. ¿Dónde la sienten? ¿M? Yo siento mucho peso en mi pecho en este momento. Ok, ¿M? ujú, Entonces se conecta uno con esas energías. de acuerdo. Andre, tú no hagas nada porque tienes la luna ahí Lo en tengo pegándome triada. a mi Me hace el ascendente. favor. Sí. Yo estoy quieta. No, Andreita está en un Yo me pongo telepático a llorar. cibernético. No, sí, no, 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 no. Sí, Sí, pero sabes que pero mucha fíjate luz que sí para. me dio calor, por ejemplo, entonces es como rabia, es como había un sentimiento de tratar de reaccionar desde la rabia. Entonces, pues fíjate, yo creo que no es fácil, obviamente tú, siendo hija, tratar de ver a un papá que hizo esto desde una mirada más compasiva, pero, pero intenta un poco aislarte de la emoción que te une a él, de la conexión padre-hija, y de pronto ese alejamiento un poco te sirve para ser un poco más compasiva, o sea, seguramente había muchas cosas que no entendías, mucha información que no está afuera, que lo llevó a hacer esto de una manera en la que después se sintió tan culpable que no pudo y se quitó la vida. O sea, esto habla de su nivel de culpabilidad, por eso que seguramente fue una reacción desde lo más primitivo que puede uno tener, ¿no? Entonces, Mm, seguramente necesita que sea también reconocido como padre, ¿sí? mm, Paddy, mm, fíjate que hablas de la relación con el dinero, que se te va como agua. Y mm. el la mamá es la que hace que llegue el dinero y el papá es el que hace que ese dinero se maneje bien. Luzca, Entonces, se cuando multiplique. puede ser que, Ujú. exacto, entonces puede ser que no estés mirando a ese papá como el reconocer, sí, fue mi padre, claro, cometió un error muy grande, pero igual sigue siendo mi padre. Y esa mirada puede ser la que te ayude también a generar ese movimiento desde la energía del dinero, que también tiene que ver con Mm, papá. total. A veces hay papás que son difíciles de amar. Ujú, total, Entonces, es importante lo que te dijo Andreita, o sea, la aceptación es un recurso. sí. No tengo Y, que amarlo, pero sí puedo aceptar y respetar que ese fue el ser que me dio la vida. y listo, no necesitas más, Ujú, no necesitas más, ¿vale? Porque tu papá y tu mamá siempre van a estar juntos dentro de ti. es O sea, no te puedes innegable. quitar el 50% de tu papá, no te lo puedes quitar. Sí. Claro, entonces, como no aceptas a tu padre interno, te maltratas con el tema del dinero. Ujú, exacto. Ahí está. Sí, y pues eres gracias a tu padre. Si no hubiera sido ese padre, no hubiera sido tú. Hubiera sido otra persona Así, totalmente diferente. exacto. Entonces, bueno, sigue la sanación, sigue la Sí. sanación. Todos son Tranquila, pero niveles y escalones. hoy eso que te dijo Andreita fue cuántico. O sea, Ya me salió, ya me bajó el calor. Andreita estás de un telepático, aprovechenla. Hagan sus preguntas Medicina. espirituales, Andreita.
Wow, André, qué poder. Bueno, dice Mariana Rivas, nos dice, qué lindas, gracias. Bueno, gracias a ti. María Margarita dice, a Ciénaga las esperamos. ¡Ay, qué Dios delicia! mío, Pues miren, ya, se ármenos el montó. combo y nosotras cuadramos el resto, pero ármenos algo que uno, o sea, porque ustedes saben que necesitamos una estructura, un presupuesto para nosotras podernos movilizar, entonces nosotras felices de la vida, Sí, pero necesitamos que un poquito más como de estructura, chicas, sí, pero sí, se hace, se le tiene. pero se hace muy bien. Ujú. Box me dice, ni idea, me pregunto lo mismo, que no puede decir. Sé que es emocional también. Y Sí. dice, André me conoce y se ríe. Bueno, Sí, sí, pero trátala con mucho amor, con mucha compasión, o sea, eh, además a veces la vida nos trae lo que requerimos en ese momento. Entonces, esto le está mostrando a ella algo que pues seguramente no te va a decir, no te va a comunicar, pero es parte de su proceso de vida. Entonces, más que tratar de saber un por qué, es ya está y aquí estoy, mamá, y te ayudo con todo lo que pueda. Ese es parte de tu servicio, seguramente también, Tulibox. Eh, en la vida seguramente viniste y decidiste no tener hijos para comprometerte con unos padres. Entonces disfrútatelos, gózatelos todo lo que puedas. ujú, exacto, qué bonito. Porfiria nos dice, y sí que lo hice diferente. No tendré nietos y tampoco tuve hijas. Por ahora estoy con mucho trabajo reconociendo y honrando a los integrantes de mi clan que lo necesitan. Mira, Estás en el lugar que tienes que estar. eran las circunstancias de vida que tu alma requería para llegar a donde estás hoy, al entendimiento, a la conciencia. A veces yo no sé por qué el alma requiere tantos trabajos para brillar, ¿no? Son los caminos del Sí. guerrero. Y fíjate que muchos psicólogos, psicoterapeutas, o sea, mucha gente que se ha dedicado a estudiar el sentir y el inconsciente humano, dice que el dolor es una de las formas de despertar. O sea, desafortunadamente tendemos a que cuando todo está bien, como que queremos zona de confort y no seguimos en ese nivel de crecimiento. Pero cuando las cosas son dolorosas y tortuosas y difíciles, es cuando activamos todos nuestros poderes para poder salir de allí. Entonces, pues, bueno, nada, Mm, hacerlo. sí, hay que cambiar nuestra mirada con respecto al placer y al dolor. Ujú, mucho. Mariana Rivas nos dice, mi segundo hijo lo perdí a él al mes y medio de gestación. Yo adquirí esta lealtad, al parecer, al haberme casado con mi esposo, porque en su familia todas las mujeres pierden a su segundo hijo. Bueno, si te casaste con tu esposo es porque los dos sistemas se están haciendo espejo mutuamente. Si no, tu esposo no te hubiera encontrado hermosa. Así tenía que ser. Así tenía que ser. Entonces averíguate con qué ancestra de tu clan estás también en lealtad, Ujú, ¿vale? de acuerdo. Bueno, Tulibox dice que te llama más tarde, Andreita. Vale, Bebelen vale. dice, he suspirado como 10 veces en este rato. Ay, hermosa. Te Wow, abrazamos. Te abrazamos. wow, Bebelen, my goodness, ¿qué está pasando? Bueno, tú sí sabes, yo no sé. Bueno, Pero te Padre abrazamos. Santos, Sí, desde el corazón. Lili también debe saber por allá, intuyo, pero te abrazamos. sí. Padre Santos dice, pero mira que en mi caso es extraño, porque sí lo amo como padre, no juzgo, porque sé que su vida no fue fácil. Lo amo y lo honro todos los días. Soy su primera hija. Bueno, mira, pero ahí hay algo, o sea, tiene que haber algo, o tiene que Mm. haber algo que no, que está muy desde la razón, ¿sí? Incluso haz un ejercicio de escribirle una carta. Cuando escribimos a veces sacamos muchas cosas que después al releerlo decimos, wow, aquí habló mi inconsciente. Entonces, escribirle una carta, incluso imagina que estás hablando con él a ver qué le dirías, pero desde el corazón. Conéctate, pásalo por el cuerpo, como dice Lili. Cuando ella dice que su vida no fue fácil, si ves a papá como pobrecito, eso También, también te lesiona el tema de la plata. él es más grande, siempre. Siempre tiene que ser más grande. Exacto, claro. Bueno, eh,
Tulipbox te dice, en esas anda ahora apoyándola, pero también siente que debe hacer su propia vida. Coach Cristina nos dice, mi suegro y mi suegra cumplen años el mismo día. Bueno, tú sabes eso qué significa. Sí. Son gemelos simbólicos. Bueno, y Porfiria dice que nos ama. Ay, Ay, tan nosotros te amamos a divina. ti, Nosotros Porfiria. también a Por ti, favor, de divina. verdad, Porfiria, yo no sé dónde vives. ¿Será que vive cerca de Cancún? No, creo que Porfiria no vive cerca de Cancún. No me Creo que ella acuerdo. vive en Monterrey. ¿Dónde es que vives tú? Bueno, en fin. No, creo que no está cerca de Cancún. Creo que no. Pero ojalá te pudieras escapar. Allá te esperamos para la charla gratis. Ay, sí. Bueno, Andreita, hemos Bueno. llegado al final de nuestra entrega del día de hoy y acabó de entrar mi primo. Primito, llegaste tarde. ¿Qué pasó? No importa, Divino, no mi importa. Dieguito. Gracias, Dieguito, por estar aquí. Tan lindo. Sí, él es el de Júpiter con el ascendente. Él es el ¿Ah, tú te jupiteriano acuerdas? más suertudo de la vida, Diego, Sí, por nada que favor. hacer. Lo único es, tienes que salir de tu zona de confort, pero la tienes toda Utilizas, para la triunfar, tienes querida. toda así. Eres la envidia. Ay, sí, nada que hacer. Eres la envidia de la familia. Sí. Porfiria nos dice que está en Morelos y que está Ah, bien está lejitos. lejos. Bueno, nada. Cristina nos dice siempre rico escucharlas. Ay, qué Tan delicia. Bueno, hermosas. gracias a ti. Gracias a ti por tus preguntas, por todas tus contribuciones. Lo mismo para Miriancita, para Porfiria, para todas ustedes. Mañana me voy a Que ver eso. con Miriam, voy a conocerla. ¡Oh! ¡Wow! Bueno, buenísimo. Saludos por allá. Bueno, chicas y chicos, hemos llegado una vez más al final de esta entrega. Nos encantó hablar de este síndrome de aniversario. Hagan Siempre. cuentas, saquen allá los álbumes de la familia, hagan sus árboles familiares, encuentren al ancestro, jueguen a ese juego. Y denles amor Encuentren a al todos. ancestro. Reconozcan Es, hasta el que hizo cosas que no debería haber hecho, según nosotros, según nuestro plan. claro, Reconozcanlos a todos, a todos, a todos. Todos merecen ser reconocidos. exacto. Excelente. Genial. Pues bueno, me Bueno, encantó. chicas, Un abrazo. Andreita Bella, besote para ti. Sigue Cuídate bien mucho. pisciana. Ay, Gózate gracias. todo esto. Gracias. Súper, una feliz Un noche. besito. Descansen todos y todas. Bye. Listo, justo eso Cuídense. pensaba. Sí.